Bueno, vamos a hacer un breve recorrido. Acá, la verdad, revisar algunos conceptos que tal vez haya que ayornar críticamente la realidad de los humedales para poder tener precisión de si el fuego afectaría en este ambiente la posibilidad de vender productos. Brevemente en la charla, en 20 diapositivas, pasaré algo por esto hablando de conceptos. Bueno, quema, que hay rurales y forestales, incendios, grandes regiones de incendios. ¿Por qué en humedales? Algunas causas o posibilidades de lo que ocurren en ciertos fuegos. Bueno, el contexto de lo que viene pasando en los últimos años. ¿Qué es lo que influye? Alguna muestra sobre los combustibles, y algún de la bibliografía, algún ejemplo tomado de lo que podría implicar una captura de carbono con quemas bien hechas o mejores hechas. Entonces, ¿dónde hay en la Argentina, dónde hay fuego, digamos? Y brevemente, bueno, el fuego es una reacción química cuyo producto es el inverso de la fotosíntesis. Se lo toma como una herramienta agronómica, un factor ecológico. Camino inverso porque las plantas toman dióxido de carbono. Bueno, el fuego cuando hay combustión, uno de los elementos que libera a la atmósfera es dióxido de carbono. Eh, y hay algunos trabajos que hablan de que hay fuego en la Argentina en zonas subhúmedas y áridas, y a muy áridas también. En las zonas de los Jarillales de Mendoza también hay fuego. Y también en lugares donde está presente hace mucho tiempo, que son lugares húmedos, Corrientes, Chaco, Formosa, donde hay lugares con desagüe limitado, o sea, o encharcamientos, y ahí nos vamos acercando a la zona húmeda, por ejemplo, los humedales, pero los que trabajamos, después Sureca se va a extender, posiblemente, queremos darle como una identidad, tanto a la ganadería, que sea una ganadería, yo que trabajo en ganadería de isla, en el INTA Paraná, que sea una ganadería que se desmarque de la ganadería de tierra firme para poder entender que esa ganadería sale de un ambiente particular. Entonces tratar de discretizarlo. Siempre se hizo esa ganadería, en humedales. Entonces, bueno, tratar de remarcar y tratar de tener que deje de ser, como históricamente marcaban, ambiente marginal en los humedales. Pero bueno, ahí ya hablamos de Chaco, de Corrientes, Formosa, nos acercamos a las zonas húmedas. La quema prescripta es un proceso controlado sobre un determinado tipo de combustible en un área específica, bajo condiciones meteorológicas de humedad relativa, viento y temperatura, que son seleccionadas con el fin de lograr objetivos de manejo del pastizal o la vegetación, definidos dentro de un marco de seguridad. O sea, ahí ya le ponemos algunos aditamentos que no tiene que ver, o lo que tiene que ver solamente con el incendio es la existencia del fuego, ¿no? Pero se lo maneja, se lo demarca, se buscan objetivos que tienes que saberse por qué. El incendio es un fuego sin control que afecta a los recursos naturales, presentando efectos destructivos y descontrolados sobre comunidades vegetales y animales. También se puede meter en la zona del periurbano, como existen los fuegos de interfase, que bueno, son juegos que están avanzando con esto de que la sociedad ve linda la naturaleza, se instala a vivir en la naturaleza y después se ve que quiere vivir como en las ciudades, pero en el medio de un bosque y el bosque por ahí se quema. Algunas causas de existencia de fuego muy probadas, por ejemplo, bueno, según el plan y manejo del fuego en la Argentina, dice que el 95% de los incendios son antrópicos, es decir, el hombre tiene algo que ver. Es difícil discriminar, y más en humedales, que no. Yo cuando le decía los ambientes áridos, húmedos, el Chaco semiárido, bueno, son todos ambientes donde hay gente que ha trabajado históricamente con el entendimiento ecológico del fuego. En humedales no, o bueno, es más reciente. Entonces hay un montón de interrogantes que llevan tiempo con el paso de la ciencia, con el paso de las distintas expertices que van a trabajar en alguna de las temáticas que tienen que ver con el fuego. Bueno, lleva tiempo poder dar respuesta, en otros lugares capaz que están respondidos. Entonces, por ejemplo, se sabe, la Argentina tiene una distribución latitudinal muy amplia, en una zona donde desde muy frío, mucho calor, choques térmicos, son importantes choques térmicos donde se generan grandes tormentas, entonces los rayos, y no solamente en la Argentina, en muchos lugares, parte de causante de los incendios
son los rayos. No sería el caso de los humedales, tampoco en los humedales estamos en presencia de que haya sido un ambiente donde evolucionó con la presencia del fuego. Hay ambientes que son tolerantes, hay ambientes que incluso dependen de la existencia del fuego en el mundo, hay ambientes donde no está el fuego ni va a estar, o bueno, vamos a ver qué pasa con el cambio climático, pero no necesitan del fuego para que haya una regeneración de ese ambiente, sea por la vegetación, por los ciclos de los animales, el ciclo hidrológico. Hay ambientes donde no está presente el fuego. Bueno, los humedales, de acá, la gente que estudia dice que no ha evolucionado con la presencia del fuego. Entonces puede haber algunas causas naturales y es difícil discriminar cuánto es porque negligencia, cuánto de fuegos voluntarios, cuántos de accidentales, cuántos de manejo. Y toda esa complejidad, o sea, en todo eso tiene que ver el hombre, pero en el delta o en las islas es más complicado de determinar por esa falta de estudios que le contaba brevemente. Y hago hincapié en esto de lo que dice el Servicio Nacional de Manejo del Fuego respecto a los informes que van sacando, porque hay como una, no sé si contradicción, pero bueno, incendios forestales muchas veces sí que son todos los incendios, pero por ejemplo, el manejo del fuego discrimina, por ejemplo, en ese material que estuve leyendo, un manual de 2013 de gente que sigue trabajando en el plan de manejo, donde discrimina incendios rurales de incendios forestales. Los incendios rurales, dice que bueno, se desarrollan en áreas rurales, afectando vegetación, tipos de matorrales, arbustales y pastizales, y el incendio forestal hace un poco más de hincapié en las formaciones boscosas. Y esto lo traigo porque, bueno, tiene que ver con esto de la deforestación y los pedidos de la Unión Europea a raíz de bueno, esto que cuando vos presentaste acá la charla, ¿no? de los productos que pueden prevenir de esas tierras, esas producciones, esos sistemas agropecuarios, ¿no? Y tiene que ver con el título de mi charla, eso de ayornar. Por ahí, para los humedales, nos encontramos con cosas que yo vengo de la agronomía, como Fernando Biel, entonces por ahí se nos achica el campo porque se inunda, entonces no sabemos muy bien qué hacer. Y eran tierras marginales, como yo le digo, pero a su vez muy productivas. Los ecólogos tienen más herramientas para poder explicar estas cosas. Entonces, guarda también con lo que imponen en otros lugares, si no discutimos qué es lo que existe, que esos son mis temores también, porque vos dijiste que podían ampliar a otros. Entonces, una de las últimas diapositivas que tengo dice que solamente hay 4% de vegetación en el delta, es decir, de acá para Buenos Aires, de vegetación forestal, de bosques fluviales, ¿no? Entonces, bueno, ahí como la primera duda, que no tengo la respuesta, pero sí una duda que hay que debatir y discutir, sobre todo si van a ampliar, porque si hay vacas que salen actualmente, se exporta carne que sale de las islas. Entonces, si son islas quemadas, con la información que existe de calzar imagen, y en eso ha trabajado Fernando, y lo puede explicar mucho mejor que yo, salen productos de donde han sido quemados, pero bueno, ¿qué cobertura de vegetación? Los que estamos trabajando en fuego acá ahora no somos muchos, pero tanto Zuleika, sin hablado de esto, Adriana, yo personalmente y alguien más, no queremos que se quemen los bosques dentro de las islas. Eso no. Después discutimos si los pajonales, después discutimos, ahí está la cosa. Pero los bosques no, porque encima hay poco, ¿no? Y son diversos, son ricos, cumplen una función y se regeneran de una manera dentro de ese ambiente. La problemática socioproductiva histórica y los actuales humedales. Breve recorrido. Cambio de uso del suelo en las últimas décadas, contribución a la incorporación de nuevas áreas productivas. También áreas marginales que no están sometidas o no están evolucionadas para poder adaptarse a semejante extracción por la producción, han sido incorporadas. La superficie sembrada Entre Ríos entre el 97 y el 2007, Entre Ríos porque trabajo en el INTA Paraná, creció 8 veces y el stock bovino provincial se mantuvo constante, provocando incremento de la carga animal también en las islas. Pero ¿qué pasa? Si se reduce la superficie, una provincia históricamente entre la cuarta, quinta y tercera provincia ganadera a lo largo de la historia, Entre Ríos, si se reduce porque se empieza a sembrar mucho y no se achica el stock, quiere decir que alguna superficie empieza a
sufrir no sé si una sobrecarga, que es más técnico, una sobrepoblación de la cantidad de hacienda. La misma cantidad en el mismo rodeo, ¿no? En superficies más chicas. Las islas han sido receptoras de ese tipo de eventos. El caso de los humedales del río Paraná y las altísimas cantidades de combustible con pastoreos extensivos son difíciles de manejar. Bueno, ahí tenemos un problema técnico del INTA y yo como técnico, ¿cómo puede que produzcan tanto? Pero bueno, y cómo lo hacemos para aprovechar, que es una manera también de por ahí controlar los incendios, ¿no? Con el uso de la ganadería. Durante el 2008 hubo un gran incendio, grandes incendios descontrolados que llegaron a grandes ciudades. Hubo una bajante anterior a ese año donde generó gran cantidad de combustible. Y en 2008 se secó bastante rápidamente y quedó muchísimo de ese combustible disponible. Y bueno, ahí hay un dato de la bibliografía donde dice que entre marzo y junio de ese año las emisiones de dióxido de carbono ascendieron a niveles que son compatibles con lo que produce una ciudad argentina de 2 millones de habitantes, quemándose 330.000 hectáreas en ese año. Hay factores naturales, y por ejemplo todo un trabajo de Calamari del 2022, refiriéndose al 2020-2021, donde hay ciertas cuestiones, condicionamientos ecológicos que tienen que ver con la generación de ese combustible, ¿no? Y hay gente que va a trabajar con una cosa que falta en el delta, que es la frecuencia o el régimen. Los ambientes tienen un régimen de incendio, ¿eh? Que es caracterizado por muchas cosas, es una cuestión un poco más técnica, pero acá mucho no se sabe. Pero puede estar ligado al comportamiento hidrológico del río Paraná. Si no, se genera mucho combustible, estamos en una zona con es una vegetación predominantemente tropical, hace fríos extremos, baja el río, esa vegetación deja de crecer con más o menos 8 grados en promedio por día, y hay días de menos 0 grados, hay heladas fuertes, entonces que eso se seca y queda disponible. Y bueno, después factores antrópicos, como mucha gente que empieza a andar de vuelta en los humedales, dejan de ser, son paisajísticamente bonitos, muchas embarcaciones, en los últimos 30 años en Rosario hay 30.000 embarcaciones, creció muchísimo la matrícula, la gente va a la isla, prende fuego, come asado, la gente pesca. Y voy a hacer un breve recorrido de lo que pasó durante el 2008 hasta las quemas del 2024. Y bueno, ahí se pone el tapete mediático, eso que le decía que llega a Buenos Aires el incendio, ahí hay una pluma en esa imagen satelital, la pluma donde se ve en la ciudad, pasa por Rosario. Y ese cuadro, bueno, se quemaron el 17% del delta. Fíjense que está distribuida la superficie del Taica por porcentaje de cuánto es proporcionalmente el delta. Fíjense que Entre Ríos es la provincia que más tiene de superficie de humedales, de las tres. Y entre marzo y octubre del 2008 hubo 3.000 focos de incendio con una superficie de 3.185 kilómetros cuadrados. El delta tiene alrededor de 20.000 kilómetros cuadrados. En abril se quemó el 33% de todo eso y el 15% en agosto. Y esto no lo pongo a propósito, pero después, si me acuerdo, lo explico. Esta es una foto tomada de un fuego en frente de Rosario en ese año, 2008. Ahí ven un frente de fuego. Está quemándose entre dos madrejones o entre dos cursos con agua. Era una bajante muy importante, pero fíjense allá donde estoy marcando en el cursor. Y es una zona donde no hay bosque, esos somos pajonales o carrizales, que son un tipo de vegetación típica de la zona ahí de frente de Rosario. Ese trabajo que del 2022 no solamente fue sobre las islas, sino que hablaba de toda la zona de bosques, de tierra firme de Entre Ríos, ese trabajo de Calamari. Entonces, los departamentos en amarillo que se ve verde ahí son los que tienen isla, proporciones de isla. Y fue un estudio de cierto apuro que le pidieron ahí al INTA para que vean cómo venía el 2022, una bajante importante, muchísimo fuego en todos lados. Y ahí, entre enero y febrero, dicen qué superficie de porcentaje se quemaron
por humedales leñosos, humedales herbáceos, cuadrito abajo, pongo la palabra humedal porque, bueno, es un poco lo que me compete o lo que tiene que ver acá en esta reunión. Pero fíjense la fecha, enero y febrero, y eso después trato de, a ver, de juntarlo. Más allá de los datos, le marco algunas cositas. Ya en la bajante es importante donde se hicieron los fuegos tan famosos, por así decirlo, 2023, entre enero y marzo del 23, se quemaron 96.000 hectáreas. ¿Eh? Entre enero y marzo, también hago hincapié con la fecha, porque hay una cuestión que se dice que se quema en invierno. Históricamente las quemas, y tiene que ver con algo del comportamiento ecológico, son en agosto, pero ahí inició muy fuertemente ya en verano. En el 2024, entre enero y octubre, se quemaron 17.000 hectáreas, o sea, ya había dejado de estar tan bajo el río y había empezado a llover un poco, y fíjense la superficie que se quemó en 10 meses, mientras que en el 23, entre enero y marzo, en 3 meses, se quemaron como 3 o 4 veces más. Se estaba iniciando el polvorín en el 23, o terminando el polvorín, al fin de la pandemia. Lo jodido fue 2021, 2022, 2023. Ahora lo que va de 2025, y pongo unos cuadritos allá chiquitos que se ven, pero, a ver, en el de abajo, en el cuadrito B pongo, ojo, igual que el promedio de los 12 años. O sea, el año 2025, vamos, ya estamos en un invierno bajo, no se quemó tanto, pero en enero se quemó tanto como el promedio de la serie histórica, que es todo un trabajo que vienen haciendo unos biólogos del Museo Escaso, que vienen haciendo el seguimiento de los focos de calor y la superficie, digamos, lo hacen semanalmente en años complicados, cuando mucho fuego, y si no, bueno, en este caso ha bajado en intensidad porque no venimos con años muy complicados. Pero sí, fíjense la cantidad de focos de incendio que hubo ahí, donde está el cursor, creo que es, no veo, 2020, 2021. Ajá, bueno, la columna son los focos de incendio que ha habido, ¿no? Por ejemplo, la mancha que quiere ser una mancha de hueso azul es un año de una creciente. Bueno, vean que prácticamente no hay focos de incendio. Y acá le marco el cuadrado importante, es donde más en la serie de años, que son creo que 12 o 13 años que vienen haciendo el seguimiento, donde hay picos de mayor número de focos de incendio en los meses de agosto, ¿no? Pero yo le venía diciendo, che, pero fíjense que en años particulares de bajante empezó en enero y hubo un montón de focos en enero o en parte de fines del verano. ¿Qué quiero decir con esto? No está tan concentrado. Hay una marcada tendencia, se quema más en invierno, sí, pero en años particulares son ambientes que se pueden quemar durante prácticamente todo el año. Esto que le decía, los bosques fluviales, y bueno, el 4% del delta y hay coberturas de fuego, perdón, de coberturas de suelos distintas. Y fíjense que, bueno, las partes de colores son los distintos tipos de vegetación que hay. Hay una foto, un bosque fluvial de sauce. Acá para que vean que, yo insisto, ¿no? El delta no es todo igual cuando se queman los humedales, pero ¿qué tipo de humedal? Hay distintos tipos de vegetación. Bueno, se hizo en la pandemia justamente un trabajo para ver cuánto combustible se estaba quemando en ese entonces, característico del delta. Y bueno, este es un cuadro que tiene muchos números, pero básicamente vean las cantidades. El combustible se cuantifica para de alguna manera saber cosas sobre el fuego. Lógicamente, para que haya fuego tienen que haber combustible y oxígeno y una chispa. Entonces, si hay mucho combustible, posiblemente sean de alguna característica los fuegos. Y a su vez, entre las distintas coberturas vegetales que hay en la isla con los distintos tipos de vegetación, se secan de manera distinta, tienen especies distintas que generan fuegos diferenciales que después a lo mejor Zuleika les cuenta. Problematizar y pensar. Esto es, por ejemplo, una cartilla de prevención de incendio del año pasado de la gente del Plan y Manejo de Fuego, la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, y cuando habla de los tipos de combustible, todo esto chiquito, no para que lo lean, ni yo tampoco, pero bueno, habla de los distintos tipos de combustible. Y ellos tienen una ley donde de alguna manera permiten el uso del fuego con permiso, pero no discriminan el fuego humedal, simplemente hablan de lo rural y de lo forestal. Por eso digo de discutir ciertas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que están tomando la vegetación islera como tú igual. Se quema el delta como un titular
es como un titular de diario, se está quemando el delta, pero no es todo el delta igual que se quema. Entonces, cuando yo le arranqué la discusión, la charla, y le decía que queremos discriminar de alguna manera el tipo de producción que se hace ahí ganadera, es porque es distinto. Y es distinto por el tipo de vegetación que hay adentro, porque se inunda de manera diferente y cada uno de los parches de vegetación obedece a un tipo de ciclo hidrológico, hidrosedimentológico, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar de complejizarlo. Bueno, estos manuales no tienen, o los brigadistas en Entre Ríos no tienen una formación de cómo apagar los fuegos en la isla, ¿no? Y bueno, una cosa encontré un estudio, digamos, de cómo se puede manejar. Yo creo que hay que convivir con el fuego. Es complicado esto de convivir porque implica un montón de trabajo y un montón de gente que tiene que estar. Es más fácil por ahí prohibir, porque si uno prohíbe, como que se queda tranquilo. Hay un trabajo en la zona de Corrientes, zonas bajas, no exactamente igual que en Lenta, pero bueno, como con la quema bianual, se termina capturando mayor dióxido de carbono por fijación de la planta que cuando esa misma vegetación se quemó, ¿no es cierto?, que se libera de golpe 5.000 kilos por hectárea de dióxido de carbono. Después de quemado, esa vegetación rápidamente acumula y capta dióxido de carbono de la atmósfera de una manera mayor. Es decir, uno está liberando mucho dióxido de carbono, pero está habilitando que cierta cobertura vegetal crezca mucho más de lo que se quemó para poder fijarlo. Y a su vez, bueno, tratar de aprovecharlo con la ganadería y a su vez vegetación natural. Eso implicaría por ejemplo, nos evitamos por ahí de sembrar algunas pasturas, ¿no? Tratando de convivir con lo que hay. Pero bueno, este tipo de información precisa ser generada, apropiada, difundida, instruida, extendida. Esos son trabajos que se han hecho en la Argentina. Y un fenómeno del fuego en la isla, y no, y traigo algo de la literatura gauchesca. Una de las cosas que encontré, que hay varias, digamos, en relación a la isla, y bueno, ahí hablan, por ejemplo, que están envueltos en la hoguera de paja verde. A usted no le dice nada de eso, pero a mí sí me dice, porque tiene que ver con esos grafitos que yo le mostraba. Cuando la paja está verde, quiere decir que están quemando en verano. Y esto es en la zona de Gualeguay, una zona donde está, enfrente está Isla Lechiguana, donde son unos pajonales infernales, ¿no? Donde ya ahí, para ir los matreros, porque la gente, los soldados cuando se escapaban de la guerra intestina, se guarecían en ese tipo de cosas, o cuando se iban, cuando eran desertores, ¿no? Las islas han sido reservorios también de ese tipo de personaje, y bueno, se convive, ¿no? El gaucho en las islas tiene, tiene el caballo y tiene la canoa, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera retrata, no son trabajos científicos, pero era literatura de lo que la gente vivía y sentía en aquellos momentos, ¿no? El fuego en los humedales, más allá de la venta o no de commodities o especialidades, seguiría existiendo. Cuidarlos y atenderlos más allá de los mercados. Trabajar y estudiar los efectos del fuego y comprender la dinámica socioproductiva de los humedales del Delta Paraná. Manejo integral del fuego, y acá le doy parte, va a hablar Zuleika de eso, y hay gente del equipo de trabajo que tiene esa percepción. Y bueno, acá debo obedecer que en el INTA y comunicarlo a ustedes ya para terminar. Estamos en un momento de batalla, de lucha, que tiene que ver desde lo gremial, por el gremio de la Pinta. Acá no sobra nadie, son mis compañeros compañeros del INTA Paraná, y cuando me toca dar una charla, de alguna manera lo vengo recalcando. Debo decir también que hoy les tuve que preguntar a ustedes si se hacía o no se hacía, porque sé que hay una jornada de panfleteo y no veo gente en la facultad. También están empezando una jornada de lucha, lo cual me solidarizo. Yo también soy un producto, un mal producto de la universidad pública, así que yo me voy de acá y me voy a ir a panfletear ahí a Boulevard, porque están en Boulevard. Así que bueno, a no bajar los brazos, porque digamos una manera de mantener cierta estructura en Argentina bueno, de lo que queremos el país, ¿va? Bueno, nada más, che, nada más, lo hice medio apurado.